Cierro los ojos por un segundo y me imagino el sonido suave del papel al pasar de página, el clic de un bolígrafo al apoyarse en la mesa y esa sensación rugosa del plástico del capuchón entre los dedos. Puedo ver también, en primer plano, un diminuto agujero en la parte superior de la tapa, casi invisible si no lo buscas. Ese agujero, tan modesto, es el protagonista de una historia que mezcla diseño, seguridad y una pizca de ingenio que pasa desapercibida en la vida cotidiana. Hace años, la tapa de un bolígrafo era simplemente eso, una tapa. Pero alguien decidió mirar más allá de la estética y pensar en lo que podía ocurrir si alguien, por accidente, se la tragaba. La respuesta fue simple, casi brillante en su sencillez. Un pequeño orificio que, en apariencia, no hace gran cosa, pero que en realidad salva vidas. ¿Por qué un agujero en la tapa de un bolígrafo puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia? El origen de la decisión está ligado a un hábito común y peligroso: morderse las tapas. Muchos niños y también adultos roen el plástico mientras piensan o se distraen, y en un descuido la tapa puede terminar dentro de la garganta. Si el capuchón se queda alojado bloqueando la vía aérea, la falta de aire puede provocar asfixia en cuestión de minutos. Ante ese escenario, el orificio actúa como un diminuto conducto de aire que permite la circulación, reduciendo así el riesgo de ahogo. No es una conjetura inventada al azar. Las grandes empresas fabricantes de bolígrafos, con Bic a la cabeza, atendieron a recomendaciones de seguridad recogidas por normativas internacionales. La idea fue sencilla. Si el capuchón tiene un orificio que permite pasar el aire, incluso si queda alojado en la garganta, la posibilidad de que la persona reciba al menos algo de oxígeno aumenta. Este gesto de diseño, discreto y económico de fabricar, se convirtió en una medida preventiva adoptada por muchas marcas en todo el mundo. Pero la historia del agujero no se queda solo en la seguridad. Hay también un componente técnico que afecta directamente al rendimiento del bolígrafo. Dentro de la tapa se crea, con el tiempo y los cambios de temperatura, una pequeña diferencia de presión con respecto al exterior. Si esa presión no se equilibra, pueden ocurrir dos cosas contrapuestas. Por una parte, la tinta puede secarse si el capuchón deja escapar humedad de forma irregular. Por otra, puede formarse condensación o acumulación de tinta en el interior que luego se manifieste en trazos irregulares. El orificio ayuda a armonizar ese intercambio de aire y humedad, contribuyendo a que la punta llegue a la hoja en condiciones óptimas. En resumen, ese pequeño agujero ayuda tanto a prevenir riesgos como a mejorar la vida útil y la fiabilidad del bolígrafo. Piensa por un momento en el proceso de diseño industrial. Un equipo de ingenieros y diseñadores se reúne, analiza miles de escenarios, ensaya prototipos y valora costes. Introducir un agujero en una tapa no es solo una cuestión estética. Implica decidir su tamaño, su posición, y cómo afectará al moldeo por inyección del plástico. Ese agujero debe ser lo bastante pequeño para que la tapa funcione y no se rompa con facilidad, y lo bastante grande para permitir el paso de aire en caso de emergencia. Es un ejemplo perfecto de diseño responsable. Pequeñas variaciones en la geometría de una pieza pueden generar grandes beneficios para el usuario. A lo largo de los años, esa decisión se ha demostrado eficaz y, sobre todo, reproducible. Las normativas y las recomendaciones de seguridad empujaron a la industria a estandarizar prácticas que, en apariencia, parecen detalles menores. Otras empresas siguieron la estela de fabricantes como Bic y adoptaron el orificio como medida de seguridad habitual en sus capuchones. La adopción masiva es, en sí misma, una historia de cómo pequeñas mejoras pueden escalar y proteger a millones de personas. Hay un aspecto curioso y humano en todo esto. Nuestra relación con objetos cotidianos suele ser de confianza ciega. Pensamos que un bolígrafo es solo para escribir y poco más. Sin embargo, detrás de ese gesto cotidiano hay decisiones que responden a errores del pasado, a accidentes y a la observación constante de cómo usamos las cosas. Los diseñadores no trabajan en un vacío, sino a partir de anécdotas reales. Un niño que se atragantó, un estudio de comportamiento en aulas, una estadística que no se puede ignorar. Ese agujero es, por tanto, una respuesta humilde y práctica a problemas que existen en la vida real. Podemos imaginar, sin esfuerzo, varias escenas en las que ese pequeño detalle hace su trabajo. Una tarde de estudio,
Alguien distraído muerde la tapa y la empuja con un mal gesto. O un juego de niños donde un capuchón termina en la boca por accidente. En esos instantes críticos, la existencia del orificio puede mantener una mínima circulación de aire hasta que llegue ayuda. No es una garantía absoluta, por supuesto, pero sí una mejora incremental que reduce la probabilidad de resultado fatal. Además del factor humano y técnico, existe una dimensión económica y práctica. Fabricar un capuchón con un orificio apenas añade coste al proceso, pero puede evitar litigios, malos ratos y, más importante aún, salvar vidas. Para una empresa es una inversión en reputación y en responsabilidad social. Para el consumidor es un detalle que, aunque pase desapercibido, está ahí como una pequeña garantía de seguridad. Si te interesa cómo una idea tan simple se convirtió en estándar, el camino pasa por la experimentación y la colaboración. Diseñadores y reguladores comparten información, se realizan pruebas con modelos a escala y se recogen datos sobre incidentes reales. Con el tiempo, lo que empezó como una solución puntual se transforma en una práctica recomendada y en una pauta de diseño que atraviesa frontera. Es fascinante comprobar cómo una observación minúscula desemboca en cambios globales. Y no creas que el agujero en la tapa es la única pequeña gran idea escondida en objetos cotidianos. Si miras con atención, encontrarás soluciones ingeniosas en la bisagra de una cápsula de refresco, en la forma de un clip, o en la curvatura de una cuchara. El diseño inteligente no siempre grita su presencia. Muchas veces sus triunfos se miden en lo que evita que ocurra. En ese sentido, el capuchón con orificio es un caso de estudio, una lección de cómo integrar seguridad, funcionalidad y economía en una sola pieza de plástico. Quizá la próxima vez que sostengas un bolígrafo no veas nada extraordinario. Pero si te fijas, verás un pequeño orificio que lleva años siendo testigo silencioso de nuestra vida diaria. Un detalle mínimo, casi imperceptible, que encierra una voluntad de proteger al usuario y de mejorar un producto gracias a la observación y a la empatía. Ese es el tipo de historias que nos recuerdan que lo insólito no siempre es lo espectacular, sino a veces lo diminuto y efectivo que llevamos en la mano. Así que, la próxima vez que cojas un bolígrafo, míralo con un poco más de curiosidad. Huye de la idea de que las cosas son como son por casualidad. Detrás de ese agujero hay decisiones, normas, pruebas, y sobre todo, personas que pensaron en cómo reducir un riesgo aunque nadie se lo pidiera explícitamente. Es un pequeño triunfo del sentido común aplicado al diseño industrial. En definitiva, un pequeño orificio en la tapa de un bolígrafo cumple varias funciones que van mucho más allá de lo estético. Previene, en la medida de lo posible, situaciones de asfixia si el capuchón es ingerido accidentalmente. Mejora además la gestión de la presión y la humedad en el interior del capuchón, ayudando a que la tinta se mantenga en buen estado y el bolígrafo funcione correctamente. Es una demostración clara de diseño responsable y de cómo la industria puede anticiparse a los riesgos cotidianos. Y por si te quedaba alguna duda, no es una mera coincidencia estética. Es una lección sobre cómo los detalles importan. En lo pequeño puede residir lo decisivo, y en ese agujero diminuto hay una intención que honra el valor de proteger al otro. Ahora, cada vez que escuches el clic de una tapa, recuerda la historia que te acabo de contar y la siguiente vez compártela con alguien. Puede que ese gesto mínimo sirva para cambiar la percepción sobre las cosas que usamos a diario.